Hola a todos. Hoy les traemos una actualización crucial sobre la vida de Huyen Ye y su familia. Huyen en su corazón siempre ha deseado regresar a su tierra natal para comenzar una nueva vida, buscando un futuro mejor para ella y su hija. Sin embargo, una sombra oscura la persigue el miedo a que su esposo no permita que su familia viva en paz. Pero lo que nadie esperaba sucedió. El Señor, tu dueño de la tierra, donde actualmente vive la familia de Huyen, ha llegado con una noticia devastadora. Necesita recuperar el terreno y venderlo. Este giro inesperado pone a Huyen y su familia frente a una decisión crucial llena de incertidumbre y temor. ¿Qué camino elegirán? ¿Cómo enfrentará la familia de Huyen este nuevo desafío que amenaza con alterar su ya frágil estabilidad? Acompáñenos a descubrir qué decisiones tomará Huyen y cómo cambiará su vida. No se pierdan los próximos giros de esta emotiva historia. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades sobre Huyen y su familia. Las sorpresas están por venir. A orillas del río Huyen se encontraba sumida en sus pensamientos, completamente absorta en la tormenta de emociones que le invadían. Sabía que Ye, su compañero, siempre había soñado con regresar a su tierra natal, pero el camino hacia ese deseo parecía interminable. Había dedicado días buscando trabajo, pero parecía que el destino no le sonreía. El lugar era remoto, demasiado lejano, y encontrar una oportunidad laboral aquí no era fácil. Huyen, por su parte, sentía una profunda incertidumbre. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, se preguntaba: ¿qué debo hacer ahora? Estaba atrapada entre dos mundos, dos caminos imposibles. No podía quedarse, pero tampoco podía marcharse tan fácilmente. En su corazón aún anhelaba regresar a su tierra natal, pero el miedo la paralizaba. Regresar significaba enfrentarse de nuevo a su exesposo, quien había hecho de su vida un verdadero infierno. Él siempre había sido una sombra oscura que amenazaba su felicidad, y la idea de regresar a ese tormentoso pasado la aterraba profundamente. Por otro lado, si se quedaba en ese lugar, el futuro de Maya también era incierto. No podía ofrecerle la educación que merecía, ya que la escuela estaba a una gran distancia y no tenían medios de transporte. Además, vivir tan cerca del río representaba un peligro constante. Si llegara la temporada de lluvias, la casa podría ser arrastrada por la corriente, poniendo en riesgo la vida de su familia. Huyen se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Lo que más deseaba era un futuro mejor para Maya, pero no sabía cómo lograrlo. Estaba convencida de que quedarse aquí no era la respuesta, pero tampoco podía llevar a su hija a un lugar tan peligroso donde la oscuridad de su pasado podría acecharla nuevamente. Con el corazón pesado y una tristeza profunda, Huyen llegó a una conclusión: no quería regresar a su tierra natal. Su decisión era firme, aunque llena de dudas. Decidió que se quedaría, enfrentaría las adversidades y lucharía paso a paso con la fuerza que solo una madre puede tener. No se dejaría vencer por el miedo ni por las circunstancias. Su determinación era más grande que cualquier obstáculo, porque en su corazón sabía que su hija Maya merecía un futuro lleno de esperanza y amor, aunque el camino fuera incierto y lleno de dificultades. Era un momento decisivo, un cruce de caminos donde Huyen debía encontrar la valentía para continuar adelante, no solo por ella, sino por su hija, por su familia. Aunque el futuro seguía siendo incierto, su decisión de quedarse era un acto de coraje y esperanza, una promesa a sí misma de que pase lo que pase, no se rendiría. Huyen regresó a la casa con un peso en el corazón, pero con la determinación de seguir adelante. Ese día, como muchos otros, se sentó junto a Maya para enseñarle, ya que al no poder asistir a la escuela ella y Ye,
se turnaban para darle las lecciones que la niña necesitaba. A pesar de las dificultades que enfrentaban, Huyen encontraba algo de consuelo en poder darle a su hija lo que más necesitaba: educación. Mientras tanto, Maya, siempre tan obediente y diligente, se sentaba atentamente aprendiendo con una sonrisa, como si el amor y la dedicación de su madre fueran suficientes para llenar todos los vacíos que la vida les había impuesto. Juntas, madre e hija, compartían este momento sencillo pero invaluable. La conexión entre ellas era palpable, y aunque la vida las había puesto a prueba, su amor mutuo seguía siendo inquebrantable. Desde lejos, Huyen vio a Ye acercarse a la casa. Al verlo se sintió un alivio momentáneo, como si, aunque todo estuviera en su contra, la presencia de Ye ofreciera algo de esperanza. Al encontrarse, comenzaron a hablar sobre el día de Ye. Él le contó que había estado buscando trabajo como lo había hecho durante los últimos días, pero que la temporada de cosecha ya había terminado y no había nada que hacer. La región era extremadamente remota y poco desarrollada, lo que hacía que encontrar trabajo fuera casi una tarea imposible. Ese día, al igual que muchos otros, no había conseguido ganar nada. Sus palabras cargadas de frustración llenaban el aire, pero Huyen no permitió que la desesperanza se apoderara de ella. A pesar de las dificultades, ella seguía aferrándose a la idea de que podían superar todo. Con la serenidad de siempre, Huyen le dijo que no quería regresar a su tierra natal. Aunque la tentación de huir a lo conocido y lejos de los temores que sentía la llamaba Huyen, estaba decidida a quedarse y luchar por un futuro mejor para Maya. Le pidió a Ye que no perdiera la esperanza, que juntos, paso a paso, podían superar las dificultades. Había decidido que, aunque las circunstancias fueran difíciles, seguirían luchando por un futuro mejor, por el bienestar de Maya, por el bienestar de la familia que estaban construyendo. Huyen le contó a Ye que pronto se celebraría un mercado local y que ella planeaba ir a buscar verduras silvestres para vender. Aunque el dinero escaseaba, ella no dejaría que las circunstancias la desbordaran. Sabía que tenía que ser fuerte no solo por ella, sino por Maya. Además, mencionó que si la policía lograba encontrar la motocicleta perdida de Ye, eso les permitiría llevar a Maya a la escuela, lo que significaba una oportunidad para su hija para que tuviera una educación. Con la determinación de siempre, Huyen tomó su cesto y salió de la casa en busca de lo necesario para sobrevivir un día más. Mientras tanto, Ye se quedó en casa trabajando en el jardín, intentando preparar la tierra para plantar más hortalizas. Sabía que a pesar de lo que estaba pasando, tenían que seguir adelante. La lucha no se detenía, no podían darse el lujo de rendirse. Esa tarde, mientras Huyen buscaba lo necesario para el mercado, Ye y Maya se quedaron en casa esperando su regreso. Durante ese tiempo, Ye aprovechó para enseñar a Maya, para seguir alimentando su mente y espíritu, ayudándola a aprender lo que pudiera. Después de las lecciones, decidieron ir juntos al arroyo para practicar natación. Aunque Maya no era su hija biológica, Ye la trataba con el mismo amor y cuidado como si lo fuera. Para él, Maya era su hija en todo el sentido de la palabra y se aseguraba de brindarle todo lo que necesitaba para ser feliz aún en medio de las dificultades. En ese momento, con las risas de Maya y la serenidad del arroyo como fondo, parecía que el amor y la dedicación de Ye hacia la niña y la familia, a pesar de todo lo que pasaban, lograba iluminar un pequeño rincón de paz en sus vidas. Aunque las cosas no eran fáciles y el futuro seguía siendo incierto, estos momentos de unión, de estar juntos y de cuidarse mutuamente, eran lo que mantenía viva la esperanza. En esos pequeños gestos de amor y sacrificio, Huyen y Ye
Sabían que a pesar de las adversidades su lucha valdría la pena porque en sus corazones sabían que lo único que realmente importaba era el amor y el bienestar de Maya, y juntos lo lograrían aunque el camino fuera largo y lleno de obstáculos. Mientras Huyen se encontraba en el mercado Ye, preocupado por ella, se quedó en casa preparando algo especial para su regreso. Sabía que después de un día agotador, Huyen necesitaría algo reconfortante, así que decidió cocinar una deliciosa sopa. Estaba listo para darle una cálida bienvenida con la esperanza de hacerle sentir que aunque las cosas fueran difíciles, al menos podía ofrecerle algo de consuelo. Cuando Huyen regresó, su cansancio era evidente, pero la sonrisa de Ye la hizo sentirse un poco más aliviada. Él la miró con cariño y le dijo: «Huyen, ¿estás muy cansada? Siéntate, déjame traerte algo para que descanses un poco». Era un pequeño gesto, pero lleno de amor y de la esperanza de aliviar, aunque fuera por un momento, el peso que llevaba encima. Pero en ese instante algo inesperado sucedió. Un hombre apareció en la puerta y Huyen reconoció al instante al señor Tu, el dueño del terreno donde Huyen y Maya habían estado viviendo. Era el hombre que en su generosidad había permitido que la familia se quedara allí temporalmente, dándoles un techo bajo el cual resguardarse. Sin embargo, lo que trajo consigo el señor Tu no fue una visita amistosa, sino una noticia que alteró por completo el curso de la vida de Huyen. El señor Tu explicó que su hijo estaba atravesando serias dificultades económicas y debido a ello había decidido vender el terreno. Ya había encontrado a alguien dispuesto a comprarlo, quien incluso había pagado un adelanto. Al escuchar esas palabras, el corazón de Huyen se tensó y un nudo se formó en su garganta. Si el señor Tu recuperaba el terreno, no solo perderían su hogar, sino que también tendrían que regresar a su pueblo natal, un lugar que Huyen había evitado durante años por el miedo que le causaba su exesposo. El pensamiento de regresar a ese pasado oscuro y tormentoso la aterraba, pero no tenía otra opción. El señor Tu, con una expresión triste y compasiva, le dijo que necesitaba recuperar la tierra con urgencia. Solo les quedaban unos pocos días, tal vez 4 o 5, para encontrar otro lugar donde ir. «Lo siento mucho», dijo el señor Tu, su voz cargada de pesar. «Mi hijo está pasando por una situación difícil y no tengo otra opción que vender la tierra. Espero que me entiendas». Como gesto de apoyo, el señor Tu le dio algo de dinero a Huyen, esperando que le ayudara a enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, ese dinero no podía llenar el vacío ni aliviar la angustia que Huyen sentía en su corazón. El terreno que había sido su refugio durante tanto tiempo, ahora ya no era suyo. Cuando el señor Tu se fue, Huyen y Ye se miraron en silencio, ambos conscientes de que su vida en ese lugar había llegado a su fin. La preocupación era evidente en los ojos de Ye, pero ambos sabían que la situación no les dejaba muchas opciones. Después de reflexionar profundamente, Huyen tomó una decisión difícil pero necesaria: regresaría al pueblo de Ye, donde a pesar de las dificultades podrían empezar de nuevo. Maya podría ir a la escuela allí, algo que no era posible en su actual situación, y Ye tendría más oportunidades para encontrar trabajo. La idea de comenzar desde cero no era fácil, pero al menos tendrían la oportunidad de reconstruir sus vidas. Sin embargo, regresar al pueblo natal de Ye no estaba exento de preocupaciones. El mayor temor de Huyen seguía siendo su exesposo, quien siempre había sido una sombra oscura sobre su vida. ¿Cómo reaccionaría él cuando se enterara de que ella regresaba? ¿Podría finalmente tener algo de paz o estaría condenada a enfrentarse nuevamente a sus abusos?
Esa era la gran incertidumbre que rondaba la mente de Huyen. El camino hacia el futuro era incierto y lleno de desafíos, pero sabía que con Ye a su lado estaba dispuesta a enfrentarlo todo por el bienestar de Maya y por un futuro mejor para su familia. Las preguntas seguían siendo muchas, pero la determinación de Huyen era aún más fuerte. A pesar de las dificultades, a pesar de los temores, la decisión estaba tomada. El regreso al pueblo de Ye sería un nuevo comienzo lleno de desafíos, pero también de oportunidades. ¿Sería esta la decisión correcta? Solo el tiempo lo diría. Pero lo que Huyen sabía con certeza era que a pesar de todo seguiría luchando por un futuro mejor por ella, por Maya y por la familia que estaban construyendo juntos. Ahora, el futuro parecía estar lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. ¿Cómo afectaría el regreso al pueblo de Ye, su vida y su familia? ¿Qué retos y obstáculos aparecerían en el camino? Si quieren saber cómo continúa esta historia llena de emociones y giros inesperados, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así, podrán estar al tanto de todas las actualizaciones sobre la vida de Huyen y Ye y ver cómo enfrentan juntos las dificultades que la vida les tiene preparadas. No se lo pierdan. Hola, hôm nay chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thông tin cập nhật mới nhất của Huyền và Đệ. Trong thâm tâm, Huyền luôn khao khát được trở về quê hương, bắt đầu cuộc sống mới, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, một bóng đen ám ảnh cô. Một bóng đen ám ảnh nỗi sợ rằng chồng cũ sẽ không thể cho phép gia đình cô sống trong hòa bình, nhưng điều không ai mong đợi đã xảy ra. Ông Tú, chủ mảnh đất gia đình nơi Huyền đang sinh sống, mang đến một tin tức đau lòng. Ông cần phải bán lại mảnh đất, lấy lại mảnh đất và bán nó. Diễn biến bất ngờ này khiến Huyền và gia đình đứng trước một quyết định quan trọng. Đầy bất trắc và sợ hãi, họ sẽ chọn con đường nào? Gia đình của Huyền sẽ đối mặt với thử thách mới như thế nào? Thách thức đe dọa phá vỡ sự ổn định và mong manh của họ. Hãy cùng nhau khám phá những lựa chọn của Huyền sẽ đưa ra và cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao. Đừng bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo câu chuyện đầy cảm xúc. Và trước khi tiếp tục, hãy nhớ đăng ký và bật chuông thông báo. Bên bờ sông, Huyền đang đắm chìm vào những suy nghĩ, hoàn toàn đắm chìm vào cơn bão cảm xúc ngập tràn trong tâm trí cô. Cô biết rằng Đệ, người bạn đời của cô, luôn mơ ước được về quê hương, nhưng con đường đó dường như vô tận. Anh mất rất nhiều ngày để tìm việc, nhưng có vẻ số phận không mỉm cười với anh. Nơi này quá xa xôi, hẻo lánh, tìm việc, cơ hội có việc làm gần như là không hề dễ dàng. Về phần mình, cô cảm thấy bất an khi không biết phải làm gì bây giờ, kẹt giữa hai